Dios les bendiga y Dios les guarde. Sean todos bienvenidos una vez más a otra entrega de nuestro programa Contenidos de Vida. Contenido de vida es respuestas efectivas en un mundo complicado. Y realmente hoy el mundo está dividido en dos, el mundo digital y el mundo físico, y está ahora más complicado que nunca. Pero hoy tenemos una invitada bastante especial y vamos a tocar un tema bastante importante y le vamos a sacar el jugo, porque en este campamento nos complace tener a María Brito Peña. Gloria al Señor. María Brito es una joven que a su corta edad ha tenido una larga trascendencia en lo que es el liderazgo juvenil. Ha sido presidenta de jóvenes en distintas ocasiones. En su iglesia local ha ocupado diferentes cargos aparte de líder de jóvenes y ha sido también presidenta del Presbiterio Oeste Central 1 de los Embajadores de Cristo. María Brito Peña, bienvenida. Y gracias. Algo muy importante también de María es que María nació en un seno de una familia cristiana. Exacto. Desde su niñez ha sido cristiana. Gloria al Señor. Por eso nuestro programa de hoy está titulado Ventajas y desventajas de nacer en el Evangelio, porque realmente, aunque ustedes no lo crean, hay retos que hay que asumir al haber nacido en el Evangelio. Entonces, María Brito Peña, sea bienvenida a usted. ¿Qué tal se siente? Gracias, me siento bien, gracias a Dios. Y esa trascendencia tan grande es cortica, porque soy joven. Cortita, oye. Señores, ella es muy humilde. Ella es muy humilde. Entonces, bueno, yo nací en el Evangelio, somos 5 hermanos, nacidos en el seno cristiano, de padre y madre cristiana, pastores, y nunca hemos conocido el mundo. Estamos los 5 casados legalmente. Gloria al y Señor. Tenemos toda nuestra familia, gracias a Dios, y ninguno se ha ido al mundo. Si uno ha hecho alguna cosa, uno vuelve y se arrepiente y vuelve al camino. Han permanecido en la fe. Ha permanecido en la fe. La gloria sea del Señor. Gloria al Señor. María, es un gozo, es un placer, es una felicidad que uno pueda ver a personas tan jóvenes que han permanecido, que han estado en este camino, que le han dicho no al mundo y sí a Cristo, que han aprovechado esa juventud para dedicársela al Señor, porque fíjate que muchos de los que no son convertidos, que no son cristianos, piensan que ser joven y estar en la iglesia es como si fuera un desperdicio. Y realmente nosotros hemos visto que realmente no es así. Mi primera pregunta es, María, tú naciste en un seno familiar, un seno familiar cristiano. Desde tu nacimiento tú naciste en un hogar cristiano. Pero ¿en qué momento determinado de tu vida tú entendiste que el Señor te había hecho un llamado y que tú tenías un propósito en Dios, que tú tenías que tener esa conversión con Dios, ese acercamiento a Dios? ¿En qué momento de tu vida tú entendiste que tú tenías que acercarte al Señor y que tú tenías que tener esa relación con Dios, independientemente de lo que tus padres te enseñaron del camino? Bueno, en eso de los 8 o 9 años, con Mario Báez. Mario Báez. Karen lo conoce porque él es un miembro de la iglesia, Dios es bueno para mí, de las Asambleas de Dios, que cuando se formó esta iglesia, él era uno de los miembros que inició la iglesia. Entonces, como éramos niñas pequeñas, junto con mi hermano, siempre, cada vez que decían ¿quién quiere a Cristo?, pasábamos los 5. Los 5 íbamos ahí a aceptar, los 5. Se convertía. Pero tú naciste en el Evangelio. Pero nosotros volvíamos. ¿Tienes que volverte a convertir? Nosotros volvíamos y pasábamos porque decían los hijos de los pastores nunca se convierten. Y siempre le azotaban a los hijos de los pastores. Entonces, Párate ahí. Eso como que está interesante. O sea, había una fama anterior que se decía... Hay todavía. O sea, que hay una fama que se dice que los hijos de los pastores nunca se convierten. No son cristianos. Que no son cristianos. Pero debería ser lo contrario, porque están en el seno
en el seno pastoral. Y Explícame eso. en eso de, nos azotaban muchísimo, que los hijos de los cristianos nunca se convierten, los hijos de los pastores también. Entonces nosotros escuchábamos mucho ese mensaje y siempre pasábamos. ¿Quién quiere a Cristo en su corazón? Ahí estaban los cinco pasábamos. Hasta que ya cuando uno estuvo más grandecito, ya como en esos 8 o 9 años, uno dijo, pero mami, yo hablé con mi madre, que es Margarita Brito Peña, yo le dije, mami, ¿y cuántas veces que uno se tiene que convertir? Ella dijo, no, uno pasa una sola vez ahí adelante. Aleluya. Entonces nosotros decidimos pasar una noche, yo y mi hermana melliza, Ruestel, decidimos, esta es la última conversión que vamos a hacer. Y cuando el varón terminó de predicar, él hizo el llamado, O sea, ¿quién que quiere aceptar a Cristo en su corazón? Y nosotras, en esa decisión, ya esta es nuestra última conversión, de estar pasando tanto. Y ahí pasamos las dos, y esa fue nuestra última conversión, en público, porque cada vez que uno peca, uno se arrepiente, pero en público fue como a los 8 o 9 años. Y recuerdo que fue con Mario Báez. Aleluya. Y yo te pregunto, ¿cuál ha sido uno de los retos más difíciles que tú has pasado en el camino de tu nacer en el Evangelio? ¿Qué te ha golpeado? ¿Qué ha sido un reto difícil que tú dices, wow, pero qué difícil el haber nacido en un seno de una familia cristiana desde niña? Y encima de eso, hija de pastores. Sí, hija de pastores. Hija de pastores. Bueno, uno de los retos más grandes es que a veces tú haces algo y las otras personas lo hacen. Porque, bueno, fulana lo hizo, yo lo voy a hacer. Porque la hija del pastor lo hizo, pero la hija del pastor lo hace y no le dicen nada. Entonces, mantener como esa imagen. A veces uno quiere hacer cosas y el qué dirán, uno a veces no lo hace. Pero no es tal vez porque uno no lo quiere hacer, es por el cómo se verá y qué dirán de uno. O sea, que te privaste de mucho por cuidar la imagen de tu familia, de tus padres pastores hoy en día. Te privaste de mucho. Sentiste que te privaste demasiado de cosas que quizás querías, que no eran en sí malas, pero querías tú como disfrutarla como los demás, que no, por ejemplo, Luis o yo, que no somos hijos de pastores, que no nacimos en un seno de una familia cristiana. Tú sentiste como que tuviste que privarte de muchas cosas por guardar esa imagen de... Sí, porque a veces uno como niño no entiende muchas cosas. A un niño tú le dices, no haga esto, y el niño no entiende porque es un niño. Pero después que crece, dice, mira, a mí me decían que no haga eso. Entonces, ya tú entiendes esa parte, esa convicción. Además, yo lo que creo es que también el Evangelio en estos últimos tiempos tiene mucha libertad o se está abusando de la gracia. ¿Libertad o libertinaje? Libertinaje. Tiene mucho libertinaje y se está abusando de la gracia, pero la gracia es muy peligrosa, porque la gracia es peligrosa. La gracia es muy peligrosa, porque no, en la antigüedad... A mí hay que descifrarme esto. Porque yo pensaba que lo que era peligroso era la ley. Yo pensé la gracia es más peligrosa. Yo pensé que la ley era más peligrosa porque era más dura, más cruel, claro, pero que la gracia es más peligrosa que la ley. O sea, la gracia es más peligrosa ¿En qué sentido? En el sentido de ser radical. Anteriormente las personas hacían algo incorrecto, ahí mismo caían. Ahí mismo eran muertos físicamente, pero ahora tenemos muertos espirituales y vivos físicamente. Entonces, cuando Cristo venga, ahí va una situación. Porque hay muchas personas que piensan que están salvos, pero han abusado y han tenido ese libertinaje y entonces están haciendo y deshaciendo en el Evangelio y piensan que están vivos, espiritualmente y están muertos. Es un abuso de la gracia. Ese es un abuso de la gracia. Bueno, haber nacido en el Evangelio, veo que es un reto fuerte. Entonces, hay algunos, cuando a veces nacemos en el Evangelio, que no conocemos cosas del mundo, por naturaleza queremos como experimentar algo, porque uno se siente como que no vivió ciertas cosas, como cohibido, e incluso, por ejemplo, yo una vez llegué a pensar, yo creo que yo nací en el Evangelio porque yo me convertí a los 2. Sí. Yo desde pequeña me traían a la escuela bíblica. Yo no puedo decir que tuve una vida mundana, porque tuve mentores desde niña. Yo era ingenuo a los 12. No creciste tal vez en un seno cristiano, pero tu formación fue cristiana. Mi formación. Te convertiste muy joven. Entonces, en ese contexto, yo llegué a pensar una vez,
que en mi juventud entre los 18 y los 19, aunque estaba en el Evangelio, yo llegué a pensar algo que luego, al yo apartarme por los caminos de Cristo por un corto periodo de tiempo, me di cuenta que no, y yo sentí que la religión me estaba castrando. Yo sentí en un momento como que el Evangelio y la religión me estaban como cohibiendo de cosas, de disfrutar cosas que yo como hombre natural debía, y como que era muy radical la religión. Etapas que tú sentías que estabas saltando etapas, que tenías que vivirla Exacto. por tu edad. Por mi juventud y mi adolescencia. Tu adolescencia. En algún momento, María, tú no llegaste a pensar algo así, como que, wow, yo nací en el Evangelio desde jovencita y veo que muchos experimentan cosas. Sin embargo, yo Yo le doy gracias a Dios que no. Que Porque no, es que yo he no. gozado demasiado. Yo he gozado demasiado, mira. ¿Y cómo tú te gozabas tanto como para que esa presión natural humana no tuviera ese deseo y esa etapa no te doblegara? Bueno, el Concilio de la Asamblea de Dios tiene ministerio en diferentes etapas, por diferentes edades. Aleluya. Cuando tú eres una niña, están las misioneritas, y las misioneritas hacen campamentos, hacen paseos. Las actividades. O sea que las actividades son un medio para poder mantener la etapa. O contrarrestar ese bombardeo de cosas que el mundo presenta. Esas actividades que también están los exploradores, que ya están permitiendo las misioneritas dentro, que los exploradores son de los varones, de los niños, está dividido por edades y por destacamentos. Entonces ellos también hacen campamentos, y esos campamentos tienen muchísimas actividades. Cuando era joven, en los campamentos, Señor, en los campamentos lo mejor. El evangélico que no se goce porque no va a actividades, no va a conferencias, no va a talleres, no va a paseos, hace muchísimos paseos y hay que estar involucrados. Los cristianos tienen que estar involucrados en las actividades cristianas, y hay muchísimas. Son muy importantes. Si uno se pone a llevarse de esas actividades, que hay que un paseo para el Salto de Jimenoa, vaya por ese paseo, que usted no sabe lo que vaya a pasar por ahí. Cuando viene a ver, se encuentra su cielo. Sí, porque tú no fue el cielo tuyo. No, un paseo no es una actividad. Tu siervo tú te lo conseguiste en un paseo. No, en un paseo no, en una actividad. ¿Está Claro, yo siempre viví en actividad. Lo mejor es estar en la cosa de Dios. Cuando tú te dedicas a la cosa de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Yo estaba en actividades y él me veía. Yo lo veía, sí, pero sin mucho interés, hasta que después ya fuimos conectando. ¿Cómo te nació ese interés a ti, así? En un concierto de Mambo RT. Que lo viste tocando. Aleluya. El varón tocando esa conga, tocando esa tambora. En un concierto de Mambo RT. Y ahí estábamos haciendo unos pasos, porque nosotros los cristianos bailamos también. Pero ¿cómo así? ¿Que nosotros los cristianos bailamos? Claro que sí, hacemos danzas. No, pero mire, hacemos algunos pasitos ahí en unos coros. Era un parisano cristiano. O sea, era un parisano. Digo, mire. Un parisano. Hay muchos pastores que van a estar viendo esta entrevista. Y claro que sí, los parisanos, eso es lo mejor. Parisanos. Y lo mejor es una vigilia y que estés tú enamorado en esa vigilia. Bueno, pastores, permítanle a esos jóvenes salir a actividades, participar en esas actividades, en esos paris cristianos sanos, en esa vigilia sana. Porque hay demasiados jóvenes que están... Gloria al Señor, sí, porque en realidad hay muchas iglesias en que los pastores tienen a los jóvenes secuestrados. Quieren que vayan a actividades. No quieren que vayan a actividades, no quieren que vaya a iglesia. Y yo creo que una de las razones por la cual hay una pandemia de soltería en las iglesias cristianas en estos tiempos es porque hay realmente un grupo de jóvenes presos en sus iglesias que no salen por ningún lado. Muchos lo tienen presos los pastores y otros se autoapresan ellos. Claro que sí. O sea que un ejemplo de uno conseguirse una pareja es visitar. Estar en toa. Está en toa. Ay, bendito sea Ay, Dios. Dios mío, cuántos paseos. En ese mismo tenor, en tu juventud, bueno, me imagino que... Ella sigue siendo joven. No, o sea, entre los 15 y los 19, tú sabes que a esa edad siempre hay muchos pretendientes y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo en realidad tú podías cuidarte de aquellos que tú sabes que en esos momentos de juventud hay muchos que son sanos, pero hay otros que son disfrazados? O sea, ¿cómo tú descifrabas
los lomos de las ovejas en tu etapa en esa etapa de Adolescencia. adolescencia y muchos enamorados? A las hijas de los pastores y los hijos también, porque conozco personas, jóvenes también, que lo bombardean mucho, porque por ser hija del pastor le iban tirando, a veces nada más es porque es la hija del pastor. Nada más por eso, por ese brillo. Pero yo entendía que era lo contrario, que a las hijas de los pastores se le temen y a los hijos de los pastores lo desean. Ah, bueno, esa parte es la primera vez que la escucho, Sí. pero está importante. Entonces, le tiran mucho, pero uno como que no le hace caso a nada de eso. Bueno, uno no le hace caso porque ya como que uno se acostumbra a eso, como que no es real, sino como que nada más por tú ser hijo de pastor. Entonces, uno no le hace caso a esas personas porque uno no tiene ese interés. Entonces, en esa parte uno rechaza a mucha gente también. Y tal vez sin querer uno hace daño. ¿Le hace daño? O sea, ¿cómo es? Le hace daño a algunos corazones rotos, Claro, porque tú sabes algo, porque hay una que le persona dicen que que cuando no. no se le corresponde, Sí. se siente mal. Entonces, a veces uno era por convicción que uno simplemente rechazaba, a veces por actitud así, no, mira, no, tú sabes que no. Sí, pero si tú lo rechazabas, me imagino que era porque tú vendías, a veces tú veías banderas rojas en algunos. También hay personas que no perseveran, porque hay algunos, Tú entendiste que hay algunos que no perseveran. Un ejemplo, te están enamorando a ti, Sí. sierva, Dios le bendiga, ¿cómo te está? Que tú sabes, dentro del enamoramiento cristiano, y después tú ves que están saludando a la otra igual, y tú dices, no, ahí mismo decía. Ahí ¿Cómo mismo así? ya. No, ajá, pero ¿y si el siervo es un siervo social? Te saludó a ti, chévere, y tiene que luego saludar a todos los demás. hay otra cosa que a veces uno no quiere gente de su propio rebaño. ¿Cómo así? Ah, bueno, pero es que como que era un problema esto. Es muy difícil. De esto de la iglesia, no. Dentro de la iglesia no. De esto, no, es un ejemplo, si tú te Sí. congregas en una congregación, uno dice, no, en estos hermanos no, porque ya tú lo conoces todo. Uno Pero quiere ir a otras Pero casas. dicen que es mejor lo conocido Sí. que lo que no Que es lo que se tú no conoce. conoces porque tienes Sí. que trabajar menos para descubrir mañas. Bueno, eso es lo que dicen, que es mejor lo que ya tú conoces, lo Exacto. que tú sabes lo que hay, que lo que tú no has descubierto por ahí. Muchas hermanas no quieren los hermanos que están en su iglesia. Pero me pregunto Porque por hay un qué. grupo de solteras cristianas y un grupo de solteros cristianos. ¿Qué es lo lógico? Que se unan esos solteros de esa iglesia y terminen la soltería. Pero no quieren, ninguno se quieren de ese grupo. Entonces tienen que buscar por otra parte. ¿Y cómo van a buscar? Yendo a Ay, actividades, conociendo a otras personas de la Sí, iglesia. pero yo creo que a veces no quieren lo de la misma iglesia como porque ya como que no encuentran qué descubrirle. Puede Como que ya conocen todo y como que no le han motivan visto- nada diferente. Ya te han visto demasiado en lo oculto. Ya Se han como visto que uno- demasiado, están cansados de veces. Quieren Pero, ver gente diferente, predicadores que entren por esa puerta y uno ve el saco, gloria, ilusión. oh my God, bueno, oye, sí, pero la sierva no dice, un siervo que entra, un predicador, o sea. No, porque antes, cuando yo veía que ¿Y para qué venían, no puede ser un sonidista? Mira, cuando uno veía Pero que eso es venían sonidista. como 5 o 7 gente, se montaban en una jipeta, ensacados, todo el mundo, ay, De la gloria. jipeta. Oh, O en lo que sea, que vengan, hasta en motores que vengan en coro. ¿y cómo tú combatías la parte de que, para nadie es un secreto, que los músicos jóvenes son muy mirados? sí, ¿Cómo tú pudiste como contrarrestar esa parte? Porque también tú eres músico. sí, ella es Tú música. también eres músico, ambos los dos puestos en un lugar, en un pedestal donde ambos eran vistos. O sea, ¿cómo tú pudiste contrarrestar la parte de que este muchacho lo está mirando haciendo? Era difícil. Y este Era muchacho difícil. sabe tocar, este muchacho tiene la gracia. Era difícil porque cuando uno se prepara en su casa, que se pasa su blower, que hay una invitación o algo, y uno va bien para la iglesia, perfumadito y tranquilo, que te toque tocar la guira, como a mí. Ay, 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 Sudar. Y el siervo ahí se te empajonan los cabellos y suda, que no, a dos sonrisas de lado y lado por aquí. Entonces ese día yo no quería tocar porque iba a sudar, yo quería mantenerme un abanico fresca. Entonces esa parte es difícil de que el siervo esté por ahí y yo tenía Y que te ve a tocar. ti. Pero ya no, ya mi esposo también es músico y sudamos. Sudamos todo el los juntos ahora. Sudan los dos juntos, Ya no me importa. sacando música. Aleluya. Entonces, sí, pero siempre se ha dicho que que en el mundo, ya que usted es joven, ¿verdad? Hembra, femenina, Ya masculina. es una mujer casada. Es una mujer con casada. niña muy hermosa. Entonces, siempre se dice que en las iglesias
los siervos que más llaman la atención son, primero, los músicos, segundo, los evangelistas, y tercero, los pastores, y como último, los líderes de departamento. ¿Cuál de los cuatro te llamaba más la atención en aquel momento? Imagínate. ¿Músicos, evangelistas, pastores o líderes de En departamento? ese entonces, ¿qué tú te planteabas? Señor, yo me quiero casar con uno que tenga un ministerio de pastorado, de evangelista. O sea, ¿cuál era tu enfoque? ¿Qué tú pensabas cuál era la proyección que tú tenías en una imagen de tu pareja? Bueno, yo quería casarme tal vez con una persona, un evangelista, pero después pensaba que predican demasiado y viven andando demasiado. Y entonces me casé con un músico que vive aquí, allá, y ya. Aleluya. Yo al principio iba con Es que él. los músicos son muy Yo solicitados. iba antes con él a las actividades, pero después que quedé embarazada, que fui a una vigilia no, era un culto normal. Se me olvidó el nombre, Calpiadosa. Michael Capiadosa. Yo fui con él embarazada, él me dijo, si tú quieres quédate, que él dura mucho, y yo no, yo quiero ir porque yo lo he visto mucho en YouTube y lo he visto mucho en las redes, yo quiero conocerlo. Me dijo, me toca tocar, y él iba a llevar otros instrumentos, porque él también alquilaba ese instrumento. Y él iba a llevar instrumentos hasta que no se acabe la actividad, yo no vengo porque entonces tengo que recoger todos los instrumentos. Y ven, y yo dije, no, yo voy. Aleluya. Ay, Dios mío, eran las 2 y ese hombre cantando, ¡fuego! Como el primer guandú. Entonces, esa parte de ya irme con él a las actividades ya no está. Tú vas, que Dios te acompañe. Pero esas actividades largas así ya yo no. ¿Cómo cambia la vida de noviazgo Sí. ya a un matrimonio? Mira, Porque en el noviazgo andaba para ir para abajo, pero ahora que ya Ahora no una sale de vida su casa. matrimonio, Llega una bien. mujer ya Y ahora no esposa, sale de madre. su casa. Y hay que avisarle días antes para poder lograr cualquier... Ahora le dice, ve con Dios. Ve con Dios. Ahora, si en la mañana, un retiro, como hoy, que había una actividad, un taller, algo así, entonces ahí, actividad en la mañana yo voy, pero después, en la noche no. Una pregunta, María. Ya una joven bien vasta en estos caminos, ¿qué tú crees que es? ¿Tú crees que es más difícil nacer en el Evangelio antes o ser cristiano ahora? O sea, ser cristiano ahora es más difícil que haber sido cristiano 15 años atrás o 20 años atrás. El Evangelio, vivir el Evangelio, ¿era más fácil ahora que antes? Claro que sí. ¿Tú ibas a decir algo? No. No, claro que sí que era más difícil o sí que era más Claro fácil. que es más fácil ahora. Es más fácil ser cristiano Es más ahora. fácil ser cristiano ahora. Porque ahora, como estaba diciendo ahorita, ya hay más conocimiento de la palabra. Ahora hay más conocimiento, que ahora hay cosas que tal vez no se hacían anteriormente, que ahora se hacen, y uno no tiene como tanto dogma de hombre como anteriormente, pero hay que tener cuidado con esa parte también, porque ahí entra también el libertinaje. Entonces, ahora es más fácil porque también hay más iglesias. Si usted no se siente cómodo en una iglesia, usted se va para otra, pero uno dice, bueno, yo no me siento bien en esta iglesia, yo me voy a descarriar, porque nada más hay una iglesia allí, otra iglesia allí. Ahora las iglesias están como la banca, en todos lados hay una, no hay excusa. Sí, pero en ese mismo tenor hay muchos que aprovechan ciertas excusas en las congregaciones para cambiarse de iglesias. Hay personas que se cambian de iglesia por cualquier cosa. Con la experiencia que tú tienes, ya debido de haber nacido en el Evangelio, o sea, ¿tú crees que antes, cómo te digo, cambiarse de iglesia es más común ahora o antes? Ahora es más Ahora, común. antes uno tenía como esa Antes era más ese difícil, temor. antes era más difícil cambiarse de iglesia que ahora. Claro que sí. Antes era muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque los pastores se comunicaban uno con el otro. Mira, fulano se fue de aquí por esto. Los pastores estaban más comunicados. Ahora los pastores, hay muchos pastores que no están en confraternidades, que no están en concilio, que arman una iglesia en su marquesina y no quieren pertenecer a ninguna denominación, a ninguna institución. Entonces esos pastores que andan sueltos no tienen comunicación con pastores que sí están en confraternidad y que sí están comunicados. Este joven se congregaba aquí y se fue de aquí
porque fornicó con esta joven, esto, hizo esto, y también, O sea que ya ellos se comunican, pero los que están libres, esos pastores que están como cabritos sin ley, como decimos, no hay una comunicación, y vienen a una iglesia y nadie sabe por qué fue que se fue ni nada. Oh my God. Entonces, en ese tenor significa que hoy hay un descontrol en lo que es ser pastor. Ahora cualquiera es pastor, cualquiera se monta. ¿Tú consideras que debe haber un ente regulador en el pastorado? No sé, alguna institución que regule el control de que cualquiera persona pueda ser pastor. Bueno, la mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra. O sea que lo que tienen que pasar es que hay muchos campos, como Ranchito de Yamasá, allá arriba, de donde mi padre, y en San Francisco de Macorís hay pocas iglesias, que nada más predomina la iglesia católica. Hay muchas personas que quieren ser pastores, pero aquí, en la capital. En la capital. ¿Y por qué que en la capital? Quieren los pueblos. No quieren los campos y los pueblos. Los están vacíos y las personas de los campos están saliendo de los campos para venir a la ciudad porque la vida en el campo se le ha hecho difícil. Hay pueblos, hay lugares como de Ranchito de Yamasá allá arriba que se murieron los viejos y ya eso está abandonado. Entonces eso está totalmente desértico, como quien dice. Entonces nadie quiere ir a pasar lucha para los campos y las ciudades están así. Ok. O sea que ya no, tú estás diciendo que ya no hay como que se ha perdido ese amor realmente por las almas, por el servicio, que ya lo que hoy en día se busca es más comodidad, facilidades, beneficios. Dinero. ¿Tú crees que eso es lo que está como ponderando ahora en el servicio del pastorado? Buscando más beneficio que el amor por las almas o el amor hacia Dios. Tal vez no sea buscando beneficio. El caso es que todos nos hemos concentrado en nosotros, en mi salvación, en la salvación de mi familia y en mis metas personales. Yo me quiero graduar, yo quiero tener un trabajo estable, y en el caso de irse para los campos, tengo que dejar todo aquí y irme. Pero es sorprendente que los mormones sueltan todo por 2 años y se van a un país que no se sabe a cuál lugar le va a mandar. Yo tengo un amigo que lo mandan a Bolivia y él no quería ir para ese lugar y él no supo. A un lugar raro, a un país raro de eso, Perú, Bolivia, Colombia, no sé. A mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes recuerdan, los jóvenes que vinieron de las asambleas. Los misioneros. Los misioneros, sí. Muchachos jóvenes, prácticamente no tenían ni tanto tiempo de haber sido, o sea, casado, y creo que tenían una niña pequeña que ellos lo estaban invirtiendo para mudarse a una selva a Perú, una selva del Perú, sí. De indígenas. Sí, a una selva de indígenas. Todavía, aunque la mies es mucha, pero todavía hay un remanente que sí se preocupa, que sí atiende el llamado y que sí tiene esa hambre de que aquellos pueblos que no han conocido a Dios, aquellas vidas de esos pueblos muy difícil de poder llegar, han tenido esa necesidad y han sido movidos por Dios para ir hacia esos lugares. Y estamos viendo realmente en estos últimos tiempos, estamos viendo un mover de parte del Señor, estamos viendo un mover en su pueblo de llegar a esos rincones que se ha hecho difícil poder llegar. Esos jóvenes que se presentaron en nuestra congregación, dicho sea de paso, que creo que ya se encuentran en esa selva del Perú, claro. Dejaron todas las comodidades que para irse y dejaron todo. Y eso es una bendición porque la Biblia enseña que el que deja a padre, deja a madre, deja todo por él, el Señor, mira, lo bendice en gran manera. María, haber nacido en el Evangelio también a veces tienes ciertas pequeñas, que uno le llama desventaja, porque es que uno quisiera, pero no se tuvo. Por ejemplo, no sé, ¿te ha pasado, como a mí una vez me pasaba, que como yo me convertí a los 12 años, muchos venían del mundo y cuando predicaban siempre decían, no, porque yo era brujo y yo prendía vela y yo era machetero y Jehová me libró y me sacó de la brujería y me sacó de la droga y me sacó. Y yo a veces, wow, veía a esta gente que cada vez que predicaban un mensaje, metían un testimonio explosivo que decía, wow, yo decía,
wow, pero yo no tengo nada que contar. Yo me decía, yo nada más tengo que predicar Sueñitos que me hacía de vez en cuando. sueñitos, oh, Cristo viene, hermano, Cristo salva, arrepiéntete. Porque esos eran los mensajes como que llegaban, Sí, esos mensajes porque- de que ya que yo salí de este mundo, Y de Dios me aquel libró. lugar, el Señor me dijo, yo estaba preso, Sí. yo a mí mira que vengo con un brazo menos. Miren las cicatrices y que me dieron 3 tiros. Yo decía, Dios, pero yo no quiero que me hayan dado 3 tiros, pero no sé. Quiero tener un mensaje explosivo. Un mensaje explosivo. Llegue. Entonces, en algún momento tú no sentiste eso, como, no sé, que el tú a veces sentirte presionada a nivel de prédica, de wow, yo no tengo nada como explosivo que contar, al igual que lo que vienen del mundo. Ya con un vasto conocimiento de la vida. Aleluya. Yo, gracias a Dios, no pasé por eso, pero sí, yo y mis hermanos no sabemos todos los mensajes. Yo creo que también Karen se tiene que saber esa parte, porque es como que ya tú sabes el inicio del mensaje, ya tú sabes el final, porque ¿Cómo así? yo tengo 29 años. Imagínate, un año tiene ¿cuántos días? 365. Imagínate, calcula esos 365 por los meses del año, por 12, y tú pones que escuchaste que sea 4 mensajes en un año. Imagínate, 29 veces. O sea, te va una cantidad grande, más de 2,000 o 3,000 mensajes que ya yo he escuchado, o 4,000 se puede decir. Entonces, ya cuando tú escuchas un mensaje, cómo inicia, ya tú sabes hasta cómo va a terminar, de tantos mensajes que ya tú has venido haciendo. Entonces, uno escuchando tantos mensajes, que era brujo, que se convirtió, ya a mí no me gustaban esos mensajes. ¿No te gustaba? Cuando yo escuchaba que esa gente que yo era hechicero y Santa comenzaba Marta, dominadora. a decir todo lo que pasó para convertirse, esos mensajes, a mí no me gusta ni ponerlo ni en el radio. Pero eso era lo que llamaban la Yo- atención. yo- Ese era el boom de ese momento. Yo salí Pero eso era el boom. pero en ese momento ese boom, a mí no me gustaba ese boom, gracias a Dios todavía, ahora yo lo escucho y le digo, mira, tú lo puedes poner una otra música, a mí no me gustan esos testimonios. Además también mi papá ponía esos testimonios, toda bocina, allá abajo en Bella Colina, donde vivía. Aleluya. Y le ponía ahí testimonio de gente que fueron al infierno y que regresaron, del gordito Taylor. Y ponía mensajes ahí que lo escuchaba la comunidad entera. Aleluya. Y yo no quería saber de esos mensajes de personas que cómo vinieron, yo no quería saber de esos mensajes. Ahora, a mí siempre me han gustado los mensajes cristocéntricos, mensajes con la Biblia, enseñanza y eso. El beneficio de ser cristiano es que dicen, busque tan cita, de una vez yo, sé dónde están cada versículo de la Biblia y sé dónde está todo eso. Son cosas que uno se va aprendiendo. Y una desventaja es que ya uno se sabe eso, y si tú no me traes algo nuevo, yo no te voy a prestar atención, porque es que ya yo me lo sé. O sea que hay cosas que ya tú le escuchas y ya como que tú te aburres fácilmente porque te las sabes. Ya que tú dijiste que hay prédicas que ya tú sabes cómo empiezan y cómo terminan, fácilmente ya tú quisieras que el predicador termine entonces porque ya... Entonces, uno necesita ver, si me hay algo nuevo, como que se me abre el Entonces, interés. es una desventaja, ¿tú entiendes? Es una desventaja, claro que sí, porque uno pierde el interés. Sí, uno... Y si no me captan con algo diferente, que yo diga, ¿qué será? ¿Qué es lo que va a hacer? Puede comenzar un mensaje con una pregunta, que uno quiera saber la respuesta. Entonces son cosas que si uno ya con tanto tiempo en el evangelio, uno quiere ver cosas diferentes que le llamen la atención. Pero María, el evangelio también es predicado por testimonio. Sí. En este caso uno puede ver y escuchar los testimonios de vida de aquellos que tuvieron una vida desastrosa, Sí. y cómo el Señor lo ha liberado, lo rescató de esa vida Y eso tan transforma fuerte. a otro. Y sabes que sí, esos mensajes conectan a otros porque Sí. hay otros que también están experimentando esa situación y creen o entienden y se ven presos en ese estilo de vida y entienden como que no tienen salida. O sea que también tener esas personas predicando el evangelio de esa manera es algo vital, porque muchos son nutridos a través de ese mensaje, de ese impacto, de esa vivencia. Por ejemplo, yo recientemente tuve la oportunidad de venir en un transporte donde una persona había sufrido de cáncer. Y ella, cuando se enteró de que tenía ese cáncer tan agresivo, ella entregó su vida a Cristo. Y ella decía que ella, cuando se le descubrió el cáncer, visitó a muchísimos lugares, muchísimos centros, que ya lo último que hizo fue recurrir a Dios.
Ella venía hablando de eso en el transporte, en la guagua. Ella recurrió a Dios. Y cuando el médico se sentó a hablar con ella, le dijo, mire señora, coma y beba. Vaya a la playa, disfrute todo lo que usted quiera, porque ya usted no tiene vida, fue prácticamente lo que le dijo. Y a su familia también. Ella decía, y mis familiares cuando escucharon eso comenzaron a llorar. Y mientras ellos lloraban, yo me quedaba tranquila y serena. Oye, tranquila y serena. Ella ya con un diagnóstico definitivo de que ella ya no tenía vida. Y ella venía contando esa experiencia que le había acontecido. Y decía ella que con su familia empezó a llorar y ella se quedó, no, pero no lloren. Y le dijo al médico, mire, eso es lo que determina la medicina, pero no lo que determina Dios. Aleluya. Hace 10 años de eso ya, que ya yo soy libre de ese cáncer, porque el Señor me sanó. Y todos los que iban en esa guagua comenzaron a alabar a Dios y a aplaudir. El Señor es grande, el Señor es poderoso. O sea, fue un impacto tan grande. Ella decía, y eso hace ya más de 10 años, y mírame aquí donde estoy. O sea, la que en una ocasión el médico me dijo, tú ya no vas a durar un mes de vida, disfruta, anda, come, ve a la playa todo lo que tú quieras, porque ya tú no vas a pasar de este mes. Hace 10 años de eso. O sea, este mensaje conectó a esa gran cantidad de personas que venían en ese transporte. Lo que te digo es que esas experiencias, de la manera en la que Dios obra en la vida de la persona, también son de mucha ayuda a aquellos que entienden que su situación no tiene solución. Claro, y es que no todos pasamos por la misma experiencia, no todos nacemos en el Evangelio, Sí. No todos hemos sido presos, no todos hemos estado enfermos de cáncer terminal, lo que significa que nacer en el Evangelio tiene retos, pero si hay desventajas, serían muy pocas. Sí, Serían muy pocas, porque yo creo que uno ve desventajas porque hay cosas que uno no comprende, pero le entiende después, porque el preso necesita de uno que haya estado preso para predicarle, porque ese sabe lo que es estar preso. Claro. Un delincuente, uno que haya sido delincuente, porque sabe lo que es haber sido delincuente. Entonces también uno que haya nacido en el Evangelio como María, que conecte con aquellos también que hayan nacido en el Evangelio, que quizás quieren probar una curiosidad, quieren probar el mundo, quieren probar algo medio extraño afuera, pero ya alguien que ha nacido en el Evangelio, que superó eso, le dice, no, mira, yo nací en el Evangelio, y eso que tú quieres ir a buscar, eso no es verdad, eso no es como tú piensas. Eso no es necesario, porque María es un ejemplo vivo de que realmente sí se puede nacer en el Evangelio y permanecer en el Evangelio. O sea, es un ejemplo. ¿Por qué le digo que es un ejemplo? Porque se crió en un seno familiar cristiano, pasó su niñez, su adolescencia, y está ya en su juventud, ya una persona adulta, es joven todavía. Lo que le digo es que ya tiene su matrimonio, ya tiene una niña que también nació en el Evangelio, Sí. que ella es fruto de esa enseñanza que sus padres le dieron y que permaneció en el camino. También la Biblia dice que instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo, María no es vieja en este punto. María no es vieja, pero cuando fuere viejo, oye, no se va a apartar. ¿Tú entiendes? No se va a apartar. Entonces, yo entiendo que es un privilegio nacer en el Evangelio, porque te libra de muchos tragos amargos. Sí, le puedo dar por testimonio. Bueno, yo encuentro que no he vivido mucho. Aleluya. O sea, que ahora es que me falta, ¿verdad? Pero Dios es en control de los tiempos y Él sabe, Él es el dador de la vida y Él sabe hasta cuándo uno está aquí en la tierra. La vida es un soplo, como yo digo, estamos aquí, pero no sabemos qué pasa hasta ahora mismo, ¿verdad? Estamos aquí, entonces, yo lo que les recomiendo a los jóvenes que permanezcan en la fe, que no busquen nada afuera, porque hoy, ¿de qué yo me puedo arrepentir? De haber ido a un retiro que no me gustó, eso tal vez lo que yo me puedo arrepentir, de haber ido a un campamento, una convención que yo no quería ir, me fue mal, hasta me la pasé en un dolor de cabeza, no tenía que ir por ahí. O sea que de lo que yo me arrepiento hoy es de haber ido a ciertas actividades que no tenía que haber ido. O sea que si tú tuvieras que nacer de nuevo, Nazo en el Evangelio porque me libro de muchas cosas.
tú hubieses Claro. nacido en el Evangelio otra vez. Exactamente, de eso es algo de que yo no me arrepiento. Yo le doy gracias a Dios que nací en el Evangelio, he ido a piscina, y he Ha gustado disfrutado, muchísimo, ha he disfrutado. disfrutado bastante. O sea, el que dice que es el Evangelio aburrido es porque No sabe, no ha ha conocido el experimentado, Evangelio realmente, porque uno se ¿Verdad? goza en toda parte. ¿Qué mensaje tú le das a esas personas que dicen que el Evangelio es aburrido? Entonces, muchos dicen que es aburrido estar. Imagínate entonces qué pensarían de nacer en el Evangelio. Sí. ¿Qué tú le dices a esa Yo persona? le digo a esas personas que no es aburrido, el Evangelio es lo más divertido que hay, porque tú te diviertes y te queda dinero. Ajá. Entonces, Aleluya. allá afuera la gente se divierte Aleluya. supuestamente y tiene una resaca, un dolor de cabeza, a veces No sabe- duerme. no, El dinero no le sabe rinde. no sabe dónde despertó, no sabe de su vida, no sabe qué pasó, o sea, es un caos. Pero uno en el Evangelio está consciente de dónde está, qué estoy haciendo y todo. O sea, les recomiendo que lo mejor es el Evangelio, lo mejor es Cristo. Yo he estado en la iglesia, pero también he estado fuera del país, donde digo, bueno, aquí no está papi, ni mami, ni la iglesia. Yo puedo hacer lo que yo quiera, Yo yo puedo tengo hacer libertad. lo que yo quiera porque aquí nadie me conoce, aquí yo no soy hija de pastor, aquí nadie se sabe ni siquiera mi nombre. Aleluya. En Carolina del Sur, cuando yo fui, nadie, o sea, nadie me conoce, nadie ni siquiera sabe hablar español. Entonces ahí tú dices, ahora es que yo voy a hacer lo que quiero, pero no está en mi corazón. Gracias a Dios que yo mejor comencé un culto con los muchachos compañeros del Sommer y me decían pastora, yo me decían Gloria a pastor y me Dios, decían mamá, aleluya. pero era un abusador. Me decían pastor y me decían mamá, yo tenía que estar cocinando, claro, me dieron Aleluya. más responsabilidad porque yo entonces cogí una responsabilidad tal vez que no me correspondía, De cuidarlo. de saber cuidarlo, cuidar de por estar ellos, aquí, de de estar aquí, controlar porque muchas ellos ya cosas. sabían que yo era cristiana y también a veces como uno está sin su padre, hay algunos que tienen tal vez una autoestima baja y cuando ven una persona que lo acoge, te dicen tal vez mamá también porque le falta ese cariño y ese afecto. Entonces cuando me vi lejos, que podía hacer lo que yo quise, allá entonces cogí más responsabilidad. O sea que donde uno va, si tiene a Dios en su corazón, uno sigue siendo esa persona que uno es. Karen, ¿cuáles consideras tú que son las ventajas de haber nacido en el Evangelio, aunque tú no hayas nacido, pero fuiste cristiana desde muy joven? Los dos fueron cristianos Sí. desde muy Yo, jóvenes. yo le hago la pregunta a ella y después yo también. No, es como dice María, se libra de muchísimas cosas. Uno se libra de los vicios, uno se libra de esas malas noches, uno se libra, mira, hasta de casarse en la adolescencia. Wow. O sea que Claro. nacer en el Evangelio trae más ventajas de lo que uno se Mucho, imagina. mucho, porque es que cuando tú eres criado en un seno familiar cristiano, que a ti se te inculcan esos valores, que tú tienes esa relación, ya que tú entiendes que tú necesitas tener esa relación con Dios, ¿m? Sí. Independientemente de lo que te hayan enseñado tus padres, tú necesitas tener esa relación con Dios. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, ya tu vida completamente cambia. Gloria a Dios. Ya tú entiendes el propósito de Dios para con tu vida, independientemente del propósito que tenga Dios con tus padres, de esa parte, ya tú sabes, ya tú tienes esa conexión con el Señor. Y cuando tú experimentas ese poder de Dios en tu vida, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, cuando tú te ves como que estás como protegida por el Señor y visualiza el mundo y le hace como le tira una mirada al mundo, uno dice, no, yo no me pierdo de nada. Claro que Gloria a sí. Dios. Yo no me he perdido de nada. Y yo le doy gracias a Dios que no es que es como yo me siento como que si yo nací en el Evangelio, porque fue que desde pequeña yo tuve personas, gracias le doy a Dios por ello, que fueron mis mentores, que me traían a la escuela bíblica de los niños, que yo participaba y que ya de edad de 11, 12 años, yo hice mi convicción de fe, o sea, Gloria al Señor. di el paso. Imagínate una muchacha a los 11, 12 años, ¿qué mundo va a tener? Y más en ese entonces, ¿qué Claro. mundo uno iba a tener? O sea, a mí no me preocupa y no me llena de ningún tipo de cosa cuando me dicen, pero tú tienes una vida, una juventud que tú no has gozado, tú no has disfrutado. No, yo te digo a ti que yo sí he gozado y he disfrutado Claro. en el camino. Gloria Y al que el Señor. mejor gozo que puede tener tú, joven, que estás mirando a través de este medio digital, es que esté en el camino del Señor. Porque mira, aquí no hay desperdicio alguno. Aquí al contrario hay bendición
y hay propósito, y hay, ¿qué más hay en el camino? Bueno, hay salvación, hay bendición, porque, hay gozo. mire, lo mejor es poder experimentar el gozo y la paz de Dios. Ay, eso es lo mejor. Porque tú, ¿sabes lo que tú vivir una vida sin ese gozo, una vida de descontrol? Si uno se pone a llevarse del boom de la juventud, ¿a dónde uno va a parar? Realmente yo me considero nacer en el Evangelio porque estoy desde los 12 y no tuve una juventud, una vida, como dije ahorita, muy desastrosa, para nada. Lo peor que yo hacía era matar lagartos en el campo. Y tumbar de mango. Y tumbar mucho mango y mucho coco. Pero en realidad, nacer en el Evangelio te rinde más el dinero. Realmente nacer el tiempo se aprovecha mejor. El tiempo se aprovecha mejor. Sí. La salud, tú vives más en salud cuando naces en el Evangelio porque experimentas menos cosas desastrosas. El alcohol no te mata, las drogas no te mata, el tabaco no te mata, los vicios, Dios te cubre cuando tú sales a la calle. Los principios y los valores te permiten estar en comunión y en paz con todo el mundo. Te permiten conocer un esposo, como es el caso de María, con principios, con valores. Te libra de que te peguen cuernos en el futuro, o sea, en un gran porcentaje, porque tú vas a tener un esposo de Dios y una esposa de Dios. Entonces, con el temor de Dios. Claro, no es que pueda pasar, porque en el mundo hay de todo. Porque hay un temor. Pero hay diferente y el porcentaje es menos. Entonces, finalmente, María, nos gustaría que tú le envíes un mensaje a aquellas personas que nacieron en el Evangelio y quizás se están cuestionando el haber nacido en ella o quieren arrepentirse, y muchos que están batallando. Y el mensaje que tú le mandas a aquellos que aún no son cristianos también, que puedan dar el paso de fe. Bueno, yo le recomiendo a los jóvenes que han nacido en el Evangelio que permanezcan. Y tal vez si usted está aburrido es porque usted se está desconectando de los propósitos de Dios, se está desconectando de lo espiritual. Lo primero que tiene que hacer es comenzar a ir en oración. Tiene que irse en oración, tratar. Yo me puse una semana, oye, un reto, una meta, un sacrificio, orar 1 hora en una semana. Que debería de ser que a uno le salga, ¿verdad? Pero a veces con tanto estrés y cosas en la vida, si tú te lo pones como meta, tú te vas a dar cuenta de que es un reto orar 1 hora. Yo tuve que poner una alarma para orar 1 hora al día. Tal vez no, ya más adelante, no, en una semana, tal vez más adelante ya iba bajando, 30 minutos o algo así, pero iba en el camino también orando. Que te acerque a Dios en la oración. Si tú te sientes así, que fue un error nacer en el Evangelio, porque ya tú te desconectaste. Tienes que volver y conectarte con el Señor Jesucristo en la oración. Intégrate en las actividades, porque de seguro eso es que está desintegrado totalmente. Hay muchas actividades de los jóvenes, únete a ellas, busca esas actividades, habla con tus pastores para que te envíen actividades y a un ambiente nuevo en el Evangelio. Entonces, aquellos que están desmotivados en el camino, yo les exhorto que busquen al Señor, que mire que no caiga, que el que esté firme, mire que no caiga. O sea, hay que estar siempre conectado a la vid que es el Señor, porque si nos desconectamos, como esta ramita, se va a secar y esto va a estar bien. Entonces, no es una cosa de comenzar, es una cosa de terminar y alcanzar la meta. Entonces, que es la salvación de nuestras vidas y traer a otros al camino. Los que no se han convertido, esta vida es un soplo, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Yo les exhorto a que busquen al Señor, a que se arrepientan, y a aquellos que están pensando quitarse la vida, busquen del Señor, pídanle al Señor que Dios en su palabra te da ese motivo de vida, ese sentir de amar la vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces eso es todo lo que le puedo decir, busquen al Señor. Gloria al Señor. Bien, esto ha sido ventajas y desventajas de haber nacido en el Evangelio. Esto es contenidos de vida, respuestas efectivas en un mundo complicado. Así que Dios se les bendiga y Dios se les guarde, y hasta otro próximo segmento. Dios le bendiga.